Arratsaldeon, buenas tardes a todas las personas que estéis aquí presentes y también agradecer también al visionado de esta charla de la doctora Sari Arponen, de aquellas personas que luego lo vais a ver de manera asíncrona. Bueno, voy a comenzar con la presentación de la doctora. La doctora Sari Arponen, fijaros el currículum, es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesora universitaria y experta en microbiota. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia y se especializó en Medicina Interna en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Cuenta con un máster en Enfermedades Infecciosas y otro en VIH, un posgrado de 3 años en Psiconeuroinmunología Clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca y es experta universitaria en nutrición. Tiene también 2 libros, uno es La microbiota idiota y otro que también os sonará mucho, que es El sistema inmunitario por fin sale del armario. Bueno, pues con este currículum, agradecerte, Sarin, de verdad que estés aquí, nos hace muchísima ilusión y bueno, directamente cuando tú quieras. Yo, cuando tú quieras, voy a dar Sí, a comparte la compartir. presentación. Bueno, quería agradeceros la posibilidad de hablar sobre estos temas que a mí al menos me fascinan y me interesan tanto, que es todo lo que tiene que ver con la microbiota. Sí, esa es la segunda, me parece. Sí, todo lo que tiene que ver con la microbiota y con un cuidado integral de la salud, ¿no? Y bueno, comentar también, mira, fíjate, yo creo que no se está viendo, bueno, se puede ver así, yo creo que se va a ver bien la presentación, porque no te la has descargado, creo, ¿no? No, porque me suele dar igual sin un problema. Vale, Voy a bueno, intentar... lo dejamos así, pues. Entonces no figura allí, pero bueno, también soy cofundadora de Slow Medicine Institute ya, que es por donde nos contactaste, que tenemos un podcast que es Slow Medicine Revolution, que lo puedes escuchar de forma gratuita en iVoox y que tiene pues mucho contenido también interesante sobre la salud. Entonces, si quieres, deslízalo hacia abajo. Cuando hablamos de microbiómica y de microbiota, pues todo esto se marca dentro de lo que podríamos llamar en medicina o en las ciencias de la salud, dentro de la revolución de las ciencias ómicas en general. Es decir, ahora mismo está muy de moda la microbiómica, la microbiota, pero bueno, los que ya tenemos algunos años nos acordamos como hace varias décadas lo que estaba de moda era la genómica. Parecía que si describíamos cómo era el genoma humano, cómo eran nuestros genes, íbamos a poder curar todas las enfermedades. Luego no fue así. Y hoy en día ya se habla más de la microbiómica, que es ese estudio del microbioma, de la metabolómica, que es esa producción de metabolitos tanto por parte de la microbiota como de nuestro propio cuerpo, es decir, de diferentes sustancias, pero también se habla de la lipidómica, de la proteómica, en fin, de toda una serie de moléculas para ejercer una verdadera medicina de precisión, una medicina predictiva, prospectiva, individualizada, que es verdad que tal como está el sistema sanitario suena como un poco a ciencia ficción, pero sí que en la sanidad privada también ya se están haciendo más estos enfoques, al igual que en la investigación más básica. Simplemente por dejar un par de definiciones, comentar que el término microbiota hace referencia a todo ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, bacterias sobre todo, pero también hongos, también protozoos, también arqueas, que son microorganismos muy parecidos a las bacterias, pero un poco diferentes, y los virus. Y por otro lado, microbioma sería un término más amplio, se usa mucho en la literatura anglosajona y hace referencia a todos los microorganismos, pero también a todo su material genético, a las sustancias que producen e incluso el entorno en el que viven esos microorganismos, ¿no? Entonces, muchas veces se utilizan de forma indistinta, son muy parecidos microbiota y microbioma, aunque hay estos matices que tienen más importancia, sobre todo cuando leemos literatura más científica. En la siguiente slide, en la siguiente diapositiva, vemos algunos números del microbioma que son bastante impresionantes. Al final hay que pensar que el microbioma es invisible, afortunadamente, porque si viéramos a los microorganismos nos daría a lo mejor un poco de susto, no es que sean guapos, pero hay que pensar que tenemos miles de millones de microorganismos en nuestro cuerpo, tanto en intestino sobre todo, como en la boca, como en la piel, que además tienen millones de genes diferentes. Pensemos que nosotros en cada una de nuestras células tenemos unos 22 o 23.000 genes.
Y sin embargo, el microbioma se piensa que cada persona tiene entre 3 y 10 millones de genes microbianos. Y posiblemente sea más porque, por ejemplo, sobre los virus no conocemos mucho, ¿no? Y cada uno de esos genes están ejerciendo sus funciones en nuestro cuerpo. Por otro lado, quizás os suene aquello que todavía hay quien dice que la microbiota del intestino, por ejemplo, pesa unos 2 kilos. Esto no es cierto. Las últimas estimaciones dicen que son más bien unos 200 gramos, ¿vale? Pero no, porque a mí esto de los pesos siempre me ha parecido un poco una tontería, pero ¿qué más da? 200 gramos o 2 kilos, lo que importa es las funciones que hace y la importancia que tiene. Y decía antes que con el genoma no conseguimos curar realmente las enfermedades. Sin embargo, el microbioma humano, sobre todo, bueno, la oral y también la intestinal, es mucho más accesible y podemos manipular el microbioma. Y como sabemos que el microbioma está relacionado con múltiples patologías, si manipulamos el microbioma, quizás podamos ayudar a mejorar muchas de esas patologías crónicas que sufrimos en nuestro mundo moderno, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva vemos lo que realmente es tan importante de conocer, que son todos esos factores que modulan a nuestra microbiota. Aquí, bueno, vienen sobre todo los factores que modulan la microbiota intestinal, pero por supuesto la microbiota oral tiene algunos factores adicionales, la urogenital en las mujeres las suyas propias, la cutánea también. Y al final hay que saber que todo lo que nos hacemos a nosotros mismos también se lo hacemos a nuestra microbiota. Así, la alimentación, si hablamos de microbiota intestinal, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto la oral también, pero la intestinal fundamentalmente es la que más nos va a interesar, la alimentación es un factor clave. También, por supuesto, cosas que han pasado a lo largo de nuestra vida o al inicio de nuestra vida sobre los que ya no podemos influir, como es la forma de nacer, como es la salud de la madre durante el embarazo, cómo es haber recibido o no lactancia materna, y luego veremos cómo esto en enfermedad inflamatoria intestinal es especialmente importante, cómo es tomar ciertos fármacos, con quién vivimos, dónde vivimos, y luego a la izquierda vemos ciertas cosas como es, por ejemplo, nuestra edad, según que, sobre todo en las mujeres, por las variaciones hormonales, vamos teniendo cambios en la microbiota, y cuando envejecemos también vamos teniendo cambios en la microbiota. Y por supuesto el estrés en sus diferentes facetas también es un factor que va a modular esa microbiota. Y en la siguiente vemos las funciones del microbioma, y esto nos hace entender por qué el microbioma es tan importante. Por supuesto, esto de forma muy resumida. Hay que saber que cada órgano, cada mucosa, cada lugar donde hay microbioma, ese microbioma va a cumplir una serie de funciones diferenciales, aunque hay algunas que son muy comunes. Desde luego, una función muy importante de la microbiota es protegernos de los patógenos, protegernos de los microorganismos malos, de las bacterias malas, de los virus malos que nos pueden producir infecciones. También mantener la mucosa en una situación adecuada, íntegra. También producir, por ejemplo, el intestino o la microbiota produce vitaminas y otras sustancias que son importantes para nuestra salud. Y desde luego señalizar al sistema inmunitario, y en el intestino en particular, además, mantener una adecuada capa de moco. Pensad que en el intestino, y claro, quien tiene enfermedad inflamatoria intestinal a veces tiene problemas con la producción de moco, el intestino puede fabricar 10 litros de moco. Bueno, fabrica en condiciones normales 10 litros de moco. ¿Qué pasa? Que fabrica moco, reabsorbe moco. Claro, no debes echar mucho moco porque hay que reabsorberlo. Pero el buen estado del moco y la salud intestinal depende del buen estado del moco, pues ese buen estado del moco depende también de la microbiota intestinal. Y si vemos en la siguiente diapositiva, hay mucha tendencia, si alguna vez se ha hecho un estudio de la microbiota intestinal en heces, pues a lo mejor, que no es que sea necesario, luego lo podéis preguntar, no es que sea necesario hacerlo, pero es verdad que esos test están muy de moda y hay gente que se gasta cientos de euros en esos test, muchas veces sin una clara necesidad. Pero en esos test vais a ver que se divide la microbiota intestinal de una forma, o mejor dicho, la fecal, de una forma un poco artificial por sus diferentes funciones. Porque esa microbiota intestinal, como he dicho, tiene una función protectora de la mucosa frente a patógenos, una función de inmunomodulación, es decir, de regular el funcionamiento del sistema inmunitario, esa función muconutritiva, es decir, mantener de forma adecuada el moco con bacterias muy famosas como la Akkermansia, por ejemplo, que la Akkermansia realmente come moco, pero es que también estimula la producción de moco. Pero ojo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, la Akkermansia, que ahora está como muy de moda y todo el mundo quiere traerse el probiótico que hay en Estados Unidos, la Akkermansia, en la enfermedad inflamatoria intestinal no queda tan claro que tomar Akkermansia vaya a ser beneficioso necesariamente, ¿no?
Y luego hay una microbiota proteolítica que en pequeñas cantidades también es necesaria, pero esta precisamente, la proteolítica, son bacterias que cuando aumentan es cuando nos dan los problemas. Y bueno, sí, sobre bacterias podríamos hablar muchísimo. Recordemos que además hay virus, hay protozoos, que son como animales de una célula, y hay hongos sobre los que conocemos en realidad poco. Y todos estos microorganismos tienen que estar en un equilibrio y, como vemos en la siguiente diapositiva, cuando ese equilibrio se rompe estaríamos ante una disbiosis, ante un desequilibrio de la microbiota. ¿Y por qué se va a producir una disbiosis? Bueno, todo lo que tenga que ver con estilos de vida, como por ejemplo una alimentación a base de ultraprocesados, el sedentarismo, el exceso de toma de fármacos, haber nacido por parto por cesárea, la ausencia de lactancia materna, tener mucho estrés crónico, los tóxicos ambientales, todo eso puede desequilibrar la microbiota. Y ya sabemos que todos estos factores que desequilibran la microbiota van a estar en las raíces de las alteraciones que se van a producir en el cuerpo para producir múltiples enfermedades crónicas como las que vemos en ese árbol, y ahí desde luego está incluido también todo el complejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, incluida enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y también la colitis microscópica, tanto desde luego en su versión colágena como en la versión linfocítica, y son bastante menos conocidas, ¿no? Entonces esa disbiosis siempre va a estar presente en estas patologías. ¿Como causa única? No, como causa única nunca, pero va a estar presente, y si no lo tratamos de forma adecuada, posiblemente la patología tampoco evolucione de la forma adecuada. Y quería comentar en las siguientes diapositivas algunas cosas de contextualización de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por un lado, desde el punto de vista de la predisposición genética. Probablemente ya sabéis que la enfermedad inflamatoria intestinal no es que sea exactamente autoinmune, hoy ya se habla más de que es una autoinflamatoria, y esto quiere decir, hace referencia al componente del sistema inmunitario que está equivocado, digamos, que tiene más que ver con el componente innato del sistema inmunitario, que luego podemos hablar de esto más a fondo. Y hay múltiples factores de predisposición genética que se relacionan con este componente del sistema inmunitario innato, también del adaptativo, por supuesto, pero más del innato, y que directamente también van a favorecer que haya problemas en la barrera mucosa, además de una respuesta muy alterada frente a las alteraciones del microbioma intestinal. Y si lo vemos en la siguiente diapositiva, esta no sé por qué se ve en blanco, pasa a la siguiente. Los factores ambientales, porque para que aparezca una enfermedad de este tipo, en este caso más autoinflamatoria con cierto componente de autoinmunidad, tiene que haber una predisposición genética junto a una disrupción de la barrera intestinal, es decir, con un daño en la mucosa, con un daño en las células, y todo esto junto a unos factores ambientales van a determinar que se genere esa enfermedad a la que uno tiene una predisposición genética. Y sabemos que para la enfermedad inflamatoria intestinal esos factores ambientales tienen que ver con el tabaquismo, con el sedentarismo, o mejor dicho, la actividad física sería un factor protector, el vivir en las ciudades sería un factor de riesgo, el practicar colecho y recibir lactancia materna sería un factor protector, la exposición a antibióticos y a anticonceptivos orales sería un factor de riesgo, por ejemplo. Y luego sabemos también que, por ejemplo, los problemas con la vitamina D darían también una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y muchos de estos factores tienen que ver directamente con su efecto sobre el sistema inmunitario, pero también sobre la microbiota. Y si vemos la dieta, en la siguiente diapositiva en particular, ya se han identificado factores dietéticos que directamente van a impactar sobre la microbiota intestinal y sobre las funciones de esa microbiota intestinal a la hora de producir sustancias y a la hora de mantener una buena barrera intestinal. Y cuando hablo de barrera intestinal me refiero tanto al moco como a la microbiota, como a esa capa de células epiteliales, por supuesto. Entonces, una alimentación donde hay... Para desplazar. ¿Sí? Sabe contener WND. Hola. ¿Sí? ¿Es que he escuchado a alguien decir algo? Vale. Sí. Alt F4, finalizar reunión. Uy, alguien se ha ido. Bueno, pues en esos factores dietéticos que son beneficiosos, se han identificado, por supuesto, los ácidos grasos omega 3 procedentes del pescado y los productos del mar, esas fibras prebióticas, las frutas, los vegetales,
ciertos aminoácidos y la vitamina D como factores protectores. Y en cambio, el azúcar en sus diferentes formas, las carnes procesadas, los aditivos de los productos ultraprocesados, las grasas trans y los ácidos grasos omega 6 en exceso darían lugar a una disbiosis y a diversas alteraciones, luego también en forma de inflamación intestinal. Otros factores, como vemos en las siguientes diapositivas, que también van a producir disbiosis y alteraciones en forma de inflamación en el intestino, son el estrés crónico. Y esto, claro, muchas veces es difícil de medir y de demostrar porque no tenemos una analítica que nos permita medir el estrés crónico de una persona, pero está bien demostrado en estudios clínicos y también desde el punto de vista de la fisiopatología, es decir, de cómo funciona el cuerpo, que el estrés crónico o los picos muy intensos de estrés agudo, fundamentalmente de índole psicosocial o socioemocional, podríamos decir, pueden afectar de forma muy negativa tanto en la función de la barrera intestinal como por supuesto en la microbiota, y a mayores puede generar una reacción inflamatoria en el intestino, incluso con brotes de enfermedad inflamatoria intestinal. Como factor único, bueno, habrá personas que sobre otros factores juntos, pues llueve sobre mojado y puede ser la gota que colme el vaso, ese estrés crónico. Y en la siguiente diapositiva vemos otro factor que tiene que ver en realidad con el estrés crónico, como son los ritmos circadianos. Y sabemos que en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en la enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa, hay presencia de problemas de los ritmos circadianos. ¿Qué pasa primero? Como tienes enfermedad inflamatoria intestinal, haces un trastorno de los ritmos circadianos, por ejemplo, con alteración de ritmo de sueño, o como tienes alteraciones de ritmo de sueño, eso te va a llevar a brotes o a que se desencadene una inflamación en un momento determinado. Bueno, pueden pasar las dos cosas, ciertamente, pero verdaderamente hay un déficit de la medicina de manejo de la cronobiología de los pacientes en múltiples ámbitos, y en la enfermedad inflamatoria intestinal sería particularmente importante. Entonces, en la siguiente diapositiva, si integramos todo esto, ¿ves? Aquí es que no se ve, por ejemplo, el texto, bueno, era un texto explicativo un poco largo. En resumidas cuentas, lo que tenemos es que en una persona sana, lo que hay es una microbiota en equilibrio, una capa de moco adecuada, una capa de células intestinales adecuada y una señalización antiinflamatoria del sistema inmunitario. Pero en la enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que por supuesto en muchas otras patologías, lo que tenemos es una alteración de esa microbiota con una presencia de microorganismos entre comillas malos, ¿vale? Patógenos que se podrían decir, que van a hacer que se dañe también esa capa de moco, que se dañen, veis, las células epiteliales y que el sistema inmunitario se inflame y diga, oye, aquí está pasando algo que no me gusta nada. Y además, si esto sucede en una persona con predisposición genética a la enfermedad inflamatoria intestinal, pues se puede generar esa enfermedad inflamatoria intestinal cuando concurren suficientes factores. Y en la siguiente diapositiva vemos que esos cambios de la microbiota intestinal ya están bastante identificados en muchos casos. Sabemos que hay una serie de bacterias que van a estar disminuidas en la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, verrucomicrobia como esa Akkermansia que comentaba que protege al moco, bifidobacterias van a estar disminuidas, roseburia que también protege al moco va a estar disminuida y otras bacterias van a estar aumentadas. También los hongos ya sabemos que van a estar alterados y de hecho, por ejemplo, el Saccharomyces, que en realidad no es propio nuestro, pero se sabe que va a estar disminuido. Al igual que la cándida va a estar aumentada, es un hongo muy fastidioso que puede estar aumentado. Y hay bacterias entre comillas malas, como Fusobacterium que viene de la boca, de la enfermedad periodontal, que va a estar aumentado, y otras bacterias entre comillas malas que normalmente van a estar aumentadas. ¿En qué contexto? Pues esa alimentación inadecuada y sobre todo también cuando hay déficit de vitamina D y ese estrés crónico. Y en la siguiente diapositiva pues vemos de nuevo estos cambios que tienen que ver fundamentalmente con nuestro estilo de vida, la alimentación y todos esos factores que comentábamos que tienen que ver con cómo se programa esa microbiota, ¿no? Y os diré, y lo vemos en la siguiente diapositiva, que realmente la microbiota de la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel internacional quizás sea de los más estudiados, porque en Estados Unidos el Human Microbiome Project, el Integrative Human Microbiome Project, es uno de los proyectos de consorcios de proyectos más importantes en el mundo, en Estados Unidos, de estudio de la microbiota desde todos los puntos de vista de las ciencias ómicas,
y en concreto han estudiado 3 situaciones: la prediabetes, el parto pretérmino y la enfermedad inflamatoria intestinal, recogiendo multitud de datos para hacer inteligencia artificial, big data, machine learning y recoger una cantidad de datos que desde un punto de vista científico una persona no puede manejar. Esto se hace con ordenadores. O sea, verdaderamente en la enfermedad inflamatoria intestinal hay muchos estudios muy interesantes para ver qué pasa en la microbiota de los pacientes y también qué pasa en la genómica, la epigenómica, la metaproteómica, todas estas ciencias ómicas de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y así, como vemos en la siguiente diapositiva, en los últimos años se han hecho hallazgos interesantes, como por ejemplo ver que muchas veces en la enfermedad inflamatoria intestinal lo que hay es una alteración con un tipo de bacterias pues muy concretas que tienen que ver con el metabolismo del azufre. Son bacterias sulfatorreductoras o sulforreductoras, que son muy difíciles de estudiar porque muchas veces, desde luego, no se van a detectar en un cultivo, ¿no? Y no siempre tampoco, ahora ya en los nuevos estudios de microbiota que se hacen, ya se están determinando. Y parece ser que las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal a veces lo que tienen es un mal manejo del azufre y unas alteraciones en la presencia de estas bacterias que pueden estar de forma excesiva. Y sabemos que esas bacterias lo que van a producir es literalmente ácido sulfídrico. Y claro, imaginaos el ácido sulfídrico tenerlo en excesivas cantidades en el intestino. Pues parece ser que una parte de los pacientes puede ser que sus problemas, en parte en la enfermedad inflamatoria intestinal, puedan venir de estas bacterias en concreto. ¿Como causa única? De nuevo, no. O sea, luego hay mucha tendencia que haya gente que se obsesione con una bacteria o con una cosa concreta y parece que todo viene de allí. Esto sería una vía más por la que la microbiota puede influir. Y otra cosa muy interesante, como vemos en la siguiente, es que sabéis que la enfermedad inflamatoria intestinal se puede solapar, por desgracia, pues, con las artropatías, con las afectaciones articulares, que se puede solapar también, por supuesto, a veces con afectaciones cutáneas, se puede solapar con las uveitis, puede haber toda una serie de manifestaciones y a veces incluso hay pacientes que a lo mejor tienen una manifestación cutánea o una artritis o una afectación ocular y puede, u oral, y puede ser la primera manifestación de una enfermedad inflamatoria intestinal y a lo mejor lo del intestino aparece más tarde. De la misma manera que hay pacientes, por ejemplo, con espondiloartropatías o con psoriasis que pueden acabar generando un problema luego a nivel intestinal. Y ya sabemos que hay también solapamientos en las alteraciones de la microbiota intestinal en todos estos grupos de pacientes con esos ciertos solapamientos desde el punto de vista de la patología. Al final está todo bastante unido, ¿no? Entonces, si sabemos todo esto, sabemos que los factores que influyen sobre la microbiota, el estilo de vida y la microbiota es importante en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos hacer dentro de esa medicina del futuro, que debería de ser una medicina del presente, para verdaderamente contemplar al ser humano como un superorganismo, como una microbiota, con una serie de características propias de edad, de genética, de hormonas, del sistema inmunitario, una serie de factores ambientales y una serie de factores de la microbiota? Pues en primer lugar, y lo vemos en la siguiente, desde luego lo que, fíjate, es que esta no se ve porque es una de PowerPoint directamente, pero bueno, simplemente lo que venía a decir es que lo que hay que hacer es una valoración integral que exige desde luego esa valoración integral, hacer una historia clínica completa. Esa historia clínica completa hay que sentarse con el paciente, preguntarle durante una hora, hora y media todo lo de su estilo de vida. Qué es lo que come, en qué trabaja, cuánto ejercicio físico hace, con quién vive, cómo duerme, si recibió o no lactancia materna. También si, por ejemplo, tiene algún problema con la alimentación, insisto, cómo come, cómo le sienta la comida, qué come, si digiere mal X alimentos. Hacer una historia clínica completísima. Y luego, desde el punto de vista de la valoración, la enfermedad inflamatoria intestinal siempre hay que hacer varias cosas. Uno, descartar la enfermedad celíaca. Esto es obligatorio. En todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hay que descartar la enfermedad celíaca. Y una vez descartada, hay que considerar que puede ser que tenga una sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir,
poner una dieta sin gluten, probablemente sin cereales con otras prolaminas y posiblemente sin la caseína, que es la proteína de los lácteos, por lo menos la caseína de las vacas tipo A1, que es un tipo de vaca concreto, ¿no? Entonces, hay que hacer esa valoración, hay que hacer una valoración nutricional completa con los niveles de vitamina D. Hay que hacer una valoración del estado del páncreas. Muchas veces los pacientes tienen problemas de función pancreática y esto no se evalúa. Y nunca van a digerir bien los alimentos si no se valora el páncreas. Al igual que hay que buscar si hay un sobrecrecimiento de cándida o si hay algún parásito a mayores, que en España los hay mucho más de lo que se piensa. Por supuesto, lo ideal sería también hacer una valoración de si el paciente tiene estrés crónico, si tiene otras enfermedades asociadas, insisto, sobre todo la celiaquía, ver los ritmos circadianos, que sobre esto se pueden pasar testes específicos. Y a la hora de plantear el tratamiento, y esto lo digo a veces cuando hago la presentación de mi nuevo libro, la medicina farmacológica, los fármacos son la verdadera medicina complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los fármacos bienvenidos sean cuando hacen falta. Si hace falta una cirugía, por supuesto también. Pero la medicina básica que deben llevar todos los pacientes tiene que ver con su estilo de vida, con su alimentación, con el cuidado de su microbiota, con la optimización nutricional y todos estos otros factores que no se suelen tener en cuenta. Y yo conozco pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que han conseguido llegar a un estado de, no voy a decir curar la patología, porque la patología no la curas, pero sí de reversión y de inactividad de la patología, incluso sin llegar a necesitar medicamentos. ¿Cómo? Pues con una medicina personalizada de verdad. ¿Significa eso que el objetivo debe ser eliminar los fármacos? No, bienvenido sea. Si alguien tiene una enfermedad inflamatoria intestinal gravísima y necesita un biológico, necesita una azatioprina, necesita unos esteroides por un brote, bienvenido sea. Pero eso no quita que de fondo hagamos todas estas otras estrategias. Por ejemplo, como vemos en la siguiente diapositiva, las estrategias de inmunonutrición y microbioterapia. Yo espero espero de verdad que cuando preguntéis a vuestros digestivos ¿qué puedo comer? Que nos digan, puedes comer de todo con moderación, porque esa respuesta es absurda, es nefasta, no tiene ni pies ni cabeza. A lo mejor el médico no es quien tiene que saber el tipo de tratamiento que hay que hacer, es verdad, los médicos no saben de nutrición, salvo que hayan estudiado nutrición, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal obviamente hay que poner una pauta de inmunonutrición adecuada. ¿Cómo? Pues tiene que ser personalizado, hay que hacer esa valoración de la celiaquía, de los cereales, de los lácteos, de las proteínas, por supuesto, de la vitamina D y de otros micronutrientes, y dirigirnos específicamente a la microbiota con probióticos seleccionados de forma personalizada, por ejemplo, si hay un SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Y luego ya, y la siguiente tampoco se va a ver, porque ya digo que es una presentación específica de PowerPoint, pero bueno, lo puedes pasar luego a las personas para que vean el cuadro, incluso si se lo quieren llevar a su médico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente para tratar a un paciente que tiene, podemos pasar a la última ya si quieres, ¿qué es lo que, porque yo no soy digestiva obviamente, yo soy internista, pero a mí me han llegado muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Insisto, eran pacientes que muchas veces se habían empoderado y por su cuenta habían investigado y estudiado mucho, y a través de la alimentación, del control del estrés, de las estrategias de microbioterapia, de descartarse su enfermedad celíaca, pues oye, muchos de ellos han conseguido después de años de sufrimiento llegar incluso pues a tener un estado perfecto de su intestino, y muchos pues sin medicación. ¿Con qué estrategias? Pues desde luego vitamina D optimizada a tope, por ejemplo, el protocolo Coimbra, que si queréis ahora me lo preguntáis y lo podemos comentar, la microbioterapia y la alimentación, todos esos factores son fundamentales. Insisto, no quiere decir ir en contra de los fármacos, por supuesto, si cuando los fármacos son necesarios se van a utilizar y cada paciente debe poder elegir qué es lo que quiere hacer en cada momento, pero debería ser obligatorio, insisto, incorporar nutricionistas actualizados, sobre todo fundamentalmente en la atención a las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, porque una gran parte del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, proceden de estas estrategias de tratamiento integrativo.
Así que nada, os invito, pues bueno, si queréis echarle un vistazo al libro, o bueno, y lo presento ahí en Bilbao el jueves 24, una clase de la tarde, o escuchar que de manera gratuita los más de 70 episodios que tenemos en el podcast de Slow Medicine Revolution en iVoox. Y nada, ya digo que si se lo quieres pasar luego para ver ese par de diapositivas, que es que son específicas de PowerPoint, que no se van a, que no se podían visualizar ahí, pues sí, sin problema, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias, Ari, por esta presentación que yo creo que nos ha dejado con muchas ganas de preguntarte diferentes cosas, ¿no? Si no, yo me animo casi. Así que, ¿tenéis alguna pregunta, compañeras? ¿Alguien? ¿Me escucháis? Sí, Zaskun, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Yo lo que quería preguntar, que a veces me parece un poco como una contradicción, es que cuando nos mandan, por ejemplo, alimentación para estimular el sistema autoinmune o incluso probióticos, me parece un poco contradictorio con ponernos biológicos, que es para tener el sistema autoinmune como a ralentí, y potenciarlo de otra manera, ¿no? Con las vacunas, con tipos de alimentos, con probióticos. Eso es lo que no entiendo muy bien. Me gustaría un poco que nos contaras cómo manejar esto. Claro, porque el sistema inmunitario realmente tiene muchísimos componentes diferentes y paradójicamente podemos tener a la vez un componente determinado del sistema inmunitario pasado de rosca, es decir, activado de más, pues como sucede en la enfermedad inflamatoria intestinal con ciertos componentes, sobre todo de, bueno, del innato que llamábamos, que es la primera defensa, digamos, pero puede haber otros componentes que no están respondiendo bien, que por ejemplo haya una mala respuesta a las infecciones, que haya una facilidad pues incluso para tener problemas de lesiones que no se terminan de curar y otras cosas, ¿no? Entonces, claro, por un lado, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues con los biológicos o con los corticoides o con los inmunosupresores, lo que se hace es dirigirse de forma o muy a grandes rasgos, lo que se hace con los corticoides o inmunosupresores como la azatioprina, que es como tirar a todo, es como decir, te voy a meter una bomba, un zambombazo y arraso con todo, y bajo esa activación excesiva del sistema inmunitario. O se pueden utilizar los biológicos, como por ejemplo los anti-TNF-alfa, bueno, fármacos como el infliximab, por ejemplo, que lo que hacen es dirigirse a una diana muy concreta. Es como llevar un dron de precisión y dirigirse a una parte muy, muy concreta del sistema inmunitario que sabemos que está activado en exceso en la enfermedad inflamatoria intestinal en este caso. ¿Qué sucede? Que efectivamente cuando hacemos una inmunosupresión de un sistema inmunitario que está pasado de rosca, lo estamos suprimiendo con fármacos, pero no lo estamos regulando, no lo estamos equilibrando. Entonces, sí que es cierto que los probióticos o las estrategias de inmunonutrición lo que buscan es un equilibrio, pero evidentemente ese equilibrio nunca va a ser suficiente para, digamos, vencer la inmunosupresión que ejerce el fármaco. Y por eso, bueno, si alguna vez os han puesto un inmunosupresor, pues por ejemplo os deberían mirar si tenéis una tuberculosis latente en el cuerpo. Claro, por ejemplo, el típico Mantux que se pinchaba antes en el brazo, ahora lo hacen en sangre. ¿Por qué? Porque como te inmunosuprimen, pues puede ser que si tienes la tuberculosis dormida, pues que te dé una tuberculosis, claro. Y eso no lo vamos a poder mejorar, podemos ayudar algo dando probióticos, porque con los probióticos o con la vitamina D, por ejemplo, vamos a actuar sobre otros componentes. La vitamina D particularmente es muy interesante, súper interesante, el protocolo Coimbra en particular, porque la vitamina D te modula el sistema inmunitario, pero no te lo inmunosuprime. Y por eso es una pena que el protocolo Coimbra no se conozca, bueno, y ahora hablamos sobre ello si no lo conocéis, no se conozca de forma más amplia porque debería ser obligatorio probarlo en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero claro, no se va a probar nunca, yo creo. Pues adelante, Sari, si quieres puedes comentarlo de manera más exhaustiva y de hecho te iba a comentar que si tienes algún documento, alguna investigación que nos podrías aportar, porque igual algunas de las que estamos aquí luego le podríamos, ¿no? Llevar este documento a nuestra médica de cabecera especialista, también nos podría venir bien. Mira, el protocolo Coimbra, esto lo desarrolló un médico, un neurólogo brasileño, que es Cícero Cali Coimbra, creo que está en Sao Paulo,
Y él tiene tiene la hipótesis, y esto está publicado, de que en la enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que en otras enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes, lo que sucede es que hay una resistencia de receptor de la vitamina D. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos la vitamina D por un lado y la vitamina D, bueno, es como una llave que tiene que entrar en su cerradura. ¿La cerradura cuál es? El receptor. ¿Y qué es lo que pasa en las personas que tienen problemas de autoinmunidad o autoinflamación? Pues que la cerradura está mal. ¿Sabéis cuando metéis una llave y ¡ay, no me entra, no me entra! ¿Por qué? Porque la cerradura, yo qué sé, le metió a alguien pues una pajita o lo que sea y entonces no funciona bien. Pues él lo que dice es que estas personas tienen una resistencia de receptor, ya puede ser genética o puede ser por factores ambientales, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Como la vitamina D actúa sobre todos los componentes del sistema inmunitario, si no funciona bien en las células, no va a hacer bien sus actividades de modular al sistema inmunitario. Entonces, ¿él qué propone? Él lo que propone es utilizar dosis muy altas de vitamina D en personas con enfermedad inflamatoria intestinal, en esclerosis múltiple, en espondiloartropatías, en artritis reumatoide, en múltiples patologías del sistema inmunitario de este tipo, para vencer esa resistencia y normalizar el funcionamiento del sistema inmunitario en todo lo que se refiere a la vitamina D. Claro, aquí hay personas que se dedican específicamente a hacer el protocolo Coimbra porque se utilizan dosis verdaderamente altas. No se hace toxicidad cuando se hace bien, con una dieta adecuada sin exceso de calcio. Y yo recomendaría muy mucho el libro que ha sacado o leer a María Hernández Bascuñana, que en España para mí es la máxima referente de la vitamina D. Ella es nutricionista especializada en inmunonutrición y acaba de sacar su libro que se llama Vitaminados, que tengo la suerte de, bueno, el honor de escribir el prólogo, y hace una revisión exhaustiva de la vitamina D. Y habla sobre la vitamina D y su importancia en las patologías que involucran al sistema inmunitario. En España solo hay un médico a día de hoy que trabaje con el protocolo Coimbra, y es el doctor Sergio Menéndez, que está en Barcelona, que no tengo el gusto de conocerlo, pero sí que sé de pacientes que han ido con él y yo le he remitido pacientes. ¿Hay ensayos clínicos hechos con vitamina D en enfermedad inflamatoria intestinal? Hasta donde yo sé, no. Porque el protocolo Coimbra, tiene sus detractores, obviamente, porque no es una estrategia farmacológica y en medicina todo lo que no pase por la industria farmacéutica y que no sea una estrategia dicotómica de fármaco A contra fármaco B o fármaco A contra placebo, se contempla, bueno, pues como si fuera algo sospechoso, ¿no? Y además la vitamina D es una sustancia extremadamente barata y es muy difícil que una industria llegue a hacer también dinero con la vitamina D. Lo cierto es que yo conozco de mi primera mano pacientes con remisiones de diversas patologías que se mantienen estables con esas dosis altas de vitamina D. Entonces yo recomendaría en primer lugar el libro Vitaminados, porque no por nada, sino porque está muy bien escrito y para que lo entienda tanto el paciente como el profesional, y sobre todo porque ahí vienen las referencias científicas. Y el artículo en particular, por ejemplo, de la resistencia a vitamina D, ahí se proponen, por ejemplo, las dosis de vitamina D, pero yo a un médico o un profesional que no conozca bien cómo utilizar la vitamina D a dosis altitas, pues se lo va a leer y le va a dar miedo, porque hay todavía un miedo incrustado sobre la vitamina D totalmente injustificado en cuanto a su toxicidad, cuando las dosis fisiológicas son de 10.000 unidades al día y todavía hay quien lo suplementa con 600. Y ojo, la vitamina D es que no hay que darla con calcio, que si alguna vez os han hecho un estudio pues de osteopenia por los problemas nutricionales asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, pues a lo mejor os dicen, tienes que, o sobre todo si tomáis corticoides, vitamina D con calcio. Nunca. La vitamina D hay que darla con magnesio y vitamina K, ¿no? Pero esto, insisto, los médicos no estudian nutrición y, por desgracia, lo que os pueda decir un médico sobre nutrición, bueno, yo tengo un máster en nutrición genómica de precisión, entonces, lo que os pueda decir la mesa de los médicos, si no se han formado específicamente en nutrición, no vale, no es válido su conocimiento sobre ese tema. Sobre esto pueden operar los nutricionistas o los médicos que lo hayan estudiado, o los nutricionistas que específicamente hayan estudiado sobre el tema. El médico digestivo
voy a decir y no es por nada, es que los conozco, en un 99%, bueno, pues salvo que haya hecho una formación específica, si no ha hecho una formación específica, no tiene esa formación en nutrición, tiene formación en farmacología y por supuesto deben conocer los fármacos y manejarlos bien, que yo no digo que no, pero la nutrición le corresponde al nutricionista. De acuerdo, y aprovechando un poco el tema de la nutrición, había escuchado últimamente la importancia del ayuno en este tipo de patología. No sé, Sari, si nos puedes comentar, no solo ayuno intermitente, sino ayuno de varios días. Sí, bien, de nuevo estamos con el mismo problema. Nada, hay estudios grandes que se hayan hecho en particular en la enfermedad inflamatoria intestinal con el ayuno. Bueno, hay algún estudio pequeño con ayuno intermitente, es decir, un ayuno nocturno fisiológico más prolongado, que en general siempre va a ser beneficioso, igual que va a ser beneficioso en los adultos hacer solo 2 o 3 ingestas al día, más no, porque cada vez que hacemos una ingesta de alimentos generamos una pequeña inflamación postprandial, una inflamación después de comer. Y sobre los ayunos más prolongados, hablamos ya de 24, 36, 72 horas, incluso ayunos de una semana. Bueno, esto es algo que se habla bastante en círculos de medicina integrativa o medicina funcional. Y oye, hay gente que le da, pero estos son casos, entonces no son estudios clínicos. O sea, por supuesto se debería hacer un estudio clínico y comparar gente que hace un ayuno largo con gente que no lo hace, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, desde el punto de vista conceptual, de plausibilidad biológica, hacer un ayuno relativamente prolongado o incluso en algunas patologías como las espondiloartropatías se propone hacer no un ayuno en sí, sino hacer, por ejemplo, bueno, en espondiloartropatía hacen comer manzanas 3 días, que no es para perder peso, es para desinflamar, o comer solo papaya, que ayuda a la función digestiva durante X días, o comer solo algún alimento muy poco inmunógeno durante X días. ¿Estas estrategias son interesantes? Yo los he visto en clínica utilizarlos y son interesantes. Ahora, evidencia científica que nos lo demuestre que esto va a funcionar en todas las personas con un ensayo doble, bueno, además doble ciego no se puede hacer, claro. Pues no lo hay, ni probablemente lo haya, porque pensad que los estudios clínicos financiados pues siempre van a depender fundamentalmente de la industria farmacéutica, y hacer este otro tipo de estrategias que no implican el uso de fármacos van a ser complicados, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, doctora. No sé si alguien más anima a hacer alguna pregunta. Y Sí, China... yo tenía una pregunta. Tengo entendido que casi toda la microbiota se concentra en el colon. ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo para una persona que tiene colitis ulcerosa y que le han extirpado todo el colon? El único que conserva es el recto y lo tiene afectado. ¿Y qué consecuencias puede tener eso a largo plazo? Y a Pues ver es si sí. se puede, pues puede venir bien algún probiótico o prebiótico. Pues es una pregunta muy buena, muchas gracias. No se han hecho estudios tan a largo plazo como para saber qué es lo que sucede realmente, pero efectivamente la mayor parte de la microbiota está en el colon y en esa microbiota del colon, en condiciones normales, cuando alguien tiene su colon íntegro, llegan cosas desde el intestino delgado que no se han digerido, es decir, fibras prebióticas fundamentalmente, pero también, por ejemplo, polifenoles, que son esas sustancias que están presentes en la fruta, en la verdura, pues el resveratrol, que quizás os suene, la curcumina, la quercetina, bueno, sustancias que están presentes en los alimentos de origen vegetal que en su mayor parte se van a metabolizar por la microbiota en el intestino grueso y su efecto beneficioso va a depender mucho del metabolismo de la microbiota. Entonces, claro, una persona que tenga una colectomía subtotal o incluso parcial no tiene una microbiota funcional en el colon fabricando las sustancias que se necesitan, incluidas algunas vitaminas, pero también otros metabolitos como el famosísimo butirato, que es un ácido graso de cadena corta que llega a todos los sitios del organismo con cientos de funciones. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? No se ha estudiado. O sea, desde el punto de vista de observar a personas cómo es su microbiota y qué efectos tiene eso a largo plazo, no se sabe realmente, pero desde un punto de vista conceptual, claro, puede dar problemas desde el punto de vista de funcionamiento correcto, por ejemplo, del eje intestino-cerebro. Puede favorecer problemas, como comentamos, de los ritmos circadianos o mayores incluso problemas del estado de ánimo.
Aquí, claro, lo interesante sería ver hasta qué punto el intestino delgado, sobre todo en su última parte, puede llegar a asumir algunas de las funciones que debería ejercer la microbiota colónica, pero es que el intestino delgado no debería tener esa cantidad de microorganismos, porque si los tiene estaríamos hablando de un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que va a generar una fermentación de los alimentos de una forma normal. Entonces, ¿qué efectos tiene? Pues no se ha estudiado a día de hoy y sobre todo no se ha estudiado a largo plazo. Pensemos que sabemos cosas sobre la microbiota, pero es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Y sobre todo los estudios a largo plazo son difíciles de llevar a cabo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a hacer alguna pregunta? José Luis, Patricia, Itziar, Arri, Carmen, incluso Amaya. Sí, José Luis, cuando quieras. Sí, yo quería preguntarle, con la vitamina D, a mí me suelen dar una cada mes. Tengo que tomar una ampolla solamente los primeros días de cada mes. Entonces, comentas de que podemos tomar grandes cantidades y que no pasa nada. No sé cuánto puede tener una ampolla ahora porque ni me había fijado cuánto tiene, pero con lo que habías dicho, pues no sé, me parece algo fuerte, ¿no? Entonces me gustaría saber si podemos tomar igual algo más o qué nos puede pasar o no sé. Sí, la vitamina D que se suele utilizar en la seguridad social o la que mandan la inmensa mayoría de los médicos puede ser fundamentalmente el hidroferol. Sí, eso es Vale, el hidroferol. hidroferol o bien el Deltius. El Deltius es la otra forma que es vitamina D3, que es la forma natural, digamos, de la vitamina D. Y el hidroferol es una forma ya activa. Entonces, ¿qué pasa con la vitamina D? Que la vitamina D3 efectivamente es una forma, la digamos forma natural que vamos a suplementar en general. Pero la que se suele utilizar, estoy hablando ahora del Deltius, no el que toma usted del hidroferol. El Deltius tiene 25.000 unidades de vitamina D, que son menos de 1.000 unidades al día. Y ahora diré cuántas unidades deberíamos tomar. ¿Qué sucede con el hidroferol? Bueno, el hidroferol, la cosa que tiene es que ya viene en una forma parcialmente activada de vitamina D y la respuesta que hay de niveles de vitamina D con el hidroferol es imprevisible, ¿vale? Es decir, puede ser que ese hidroferol tenga un efecto entre 2 y 6 veces mayor que la misma dosis de la vitamina D3, que es la que verdaderamente deberíamos tomar. Claro, hidroferol no debemos tomar mayor dosis que la que nos dan, porque no sabemos el efecto que nos puede producir. Y en general la vitamina D da poca toxicidad, pero si produce una toxicidad, todos los casos de toxicidad han sido con hidroferol. Por ejemplo, porque se haya equivocado alguien y se haya tomado una ampolla de hidroferol todos los días. Yo eso nunca lo haría. Entonces, lo que se propone realmente es que la vitamina D que se tome sea siempre la vitamina D3. Y en formato diario, porque la vitamina D es una vitamina que nosotros lo fabrica nuestro cuerpo por la exposición al sol. Y nosotros en condiciones normales nos deberíamos exponer al sol todos los días y fabricar nuestra vitamina D. En España hay mucha idea falsa con esto porque se piensa, bueno, en España hace mucho sol y siempre fabricamos vitamina D. Ni siquiera en Canarias. Es que ni siquiera en Canarias o Murcia se fabrica suficiente vitamina D. Entre septiembre y mayo no se fabrica suficiente vitamina D. Y al norte ya os digo que tampoco. Fijaos que yo soy de Finlandia y en Finlandia tenemos menos déficit de vitamina D que aquí, porque se suplementa en los alimentos y la gente es consciente y se suplementa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con la vitamina D? Como cosa práctica. Yo diría de leeros el libro porque, de vitamina 2, porque de verdad, o sea, que no es mío, lo ha escrito María, pero es que os cambia la perspectiva y se lo podéis llevar al profesional de la salud, que ya debería aprenderlo también. Entonces, de forma práctica habría que ver los niveles. Y para una persona con una enfermedad autoinflamatoria o autoinmune, los niveles deberían estar por lo menos entre 80 y 100 nanogramos por mililitro. Por lo menos entre 80 y 100. Fijaos que la analítica os pondrá menos de 20 déficit y menos de 30 insuficiencia. Pues eso no sirve para nada. Eso sirve para no tener una osteoporosis, si acaso, pero no sirve para el sistema inmunitario. Para el sistema inmunitario, por lo menos entre 80 y 100 de niveles. ¿Qué dosis necesitamos de vitamina D para llegar a esos niveles? Pues depende de cada persona. Pero sabemos que cuando nos exponemos al sol de forma adecuada y fabricamos vitamina D, fabricamos 10.000 unidades al día.
y algunas personas hasta 20.000 y hasta 25.000. En opinión de María Hernández Bascuñana, esta experta que comento, la del libro, ella considera que una persona normal, que no tenga insuficiencia renal fundamentalmente, puede tomar 4.000 unidades de vitamina D3 al día sin riesgo y sin hacerse niveles de vitamina D en analítica de sangre. Y es una recomendación moderada conservadora. Hay otros que opinan de manera distinta y que consideran que se pueden llegar a dar hasta 10.000 unidades al día sin controles. Yo personalmente considero que 4.000 o 5.000 unidades al día puede ser adecuado. Fijaos que aquí pasa un problema y es que en los años 90 se hizo un error estadístico y entonces las recomendaciones oficiales la pusieron entre 200 y 600 unidades. Eso es una birria, vale para el hueso, pero no vale para el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, se puede tomar el hidroferol, irnos a la analítica y ver si nos han medido los niveles, ver si nos han vuelto a medir los niveles alguna vez. Y el mejor momento para medir los niveles, ¿cuándo es? Después del verano. Porque como después del verano esté bajo, necesita suplementación de continuo seguro, segurísimo. Y en ese momento, ¿qué podemos hacer? Pues podemos buscar un profesional, muchas veces nutricionista o alguno médico que se lo sepan bien, o suplementarnos con esas 4.000 unidades y volver a repetirnos una analítica, así sea por privado, y ver qué tal. Las 4.000 unidades normalmente se pueden tomar con seguridad. La toxicidad realmente se produce a partir de 150 o 200. Antes no se produce la toxicidad. Esto María lo cuenta súper, bueno, y podéis ver su blog también, porque el blog es gratuito. Bueno, en el podcast le hago una entrevista en 2 partes, podéis escuchar el podcast primero si queréis, porque verdaderamente el desconocimiento sobre la vitamina D, los falsos mitos que hay en la vitamina D hacen muchísimo daño y sobre todo para enfermedad inflamatoria intestinal, igual que para todas las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, es que es clave, es fundamental la vitamina D por su acción sobre el sistema inmunitario. Entonces, ¿hidroferol a cascoporro? No. Vitamina D3 diaria. Claro, esto no lo venden en farmacia, pero la vitamina D es un suplemento súper barato. La marca que uso yo, por ejemplo, que tiene 5.000 unidades de la cápsula, el bote que te dura un año te vale 20 euros. Es que es baratísimo. O sea, con esto nadie se hace rico. O sea, simplemente unas ampollas que sean Una de capsulita, es una una perlita. capsulita, una cada día de 5.000 unidades, Por ejemplo, más o mirarlos y menos. luego medir los niveles. Pero vamos, lo ideal. A partir de septiembre igual se puede hacer eso. Yo diría de como medir dices. niveles en septiembre y ver, oye, ¿cuánto tengo? ¿Tengo 20 o tengo 30? Pues bueno, con eso ir ajustando, ¿no? Pero desde luego en el libro queda todo súper resuelto también. Vale, vale, Esto, muchas y gracias. esto, si me decís, ¿qué es más importante para la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿La microbiota o la vitamina D? Hombre, las dos cosas son importantes, pero es que la vitamina D también es importante para la microbiota. Si tú tienes poca vitamina D, la microbiota tampoco va a estar bien. Si solo pudierais hacer, tomar algo a mayores de una cosa y me decís, ¿qué me tomo, los probióticos o la vitamina D? Yo antes os diría, tómate la vitamina D antes que los probióticos. Y yo tomo las dos cosas, pero entre una cosa y la otra, fundamental la vitamina D. Muchas gracias. Y no tengo ninguna fábrica de vitamina D. No, me imagino, me imagino. Muchas gracias. No sé si alguien más se anima. Yo, si me permitís, sí que tengo otra pregunta por el interés dentro de la neuropsicología, esa relación intestino-cerebro, el tema de la inflamación intestinal, si existe relación con esa inflamación cerebral y la posibilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Sari, no sé si nos puedes comentar. Bueno, no se han hecho, hasta donde yo conozco, con la enfermedad inflamatoria en particular, sobre esa neuroinflamación y si eso luego a mayores puede generar una neurodegeneración. No ha habido tampoco tiempo para hacer estudios a largo en esto. Por ejemplo, sí que se han hecho estudios, antes hablábamos de la colectomía, por ejemplo, con la apendicectomía, que también tiene impacto sobre la microbiota, se han hecho estudios con apendicectomía y Parkinson. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque, lo digo porque hay personas que si le hacen una colectomía a veces también se llevan el ileón terminal y el apéndice, ¿no? Y es un poco parecido en algún punto en cuanto a que se altera la microbiota. Pues fijaos, en algunos estudios, por ejemplo, de apendicectomía se ha visto que aumenta el riesgo de Parkinson, pero en otros se ha visto que disminuye el riesgo de Parkinson. Entonces, eso es una cosa muy particular y a lo mejor depende de cómo estaba la microbiota.
Pero en una persona que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene un daño en el eje intestino-cerebro, con una inflamación continuada, claro, es muy difícil saber si esa inflamación continuada es lo que puede llegar a producir una enfermedad neurodegenerativa o si es que como esa persona además a lo mejor tiene déficits nutricionales como lo que estamos hablando de la vitamina D o de otras vitaminas liposolubles o de magnesio o de zinc o de vitaminas del grupo B, hasta qué punto son los factores nutricionales y hasta qué punto es la inflamación del intestino, vamos, de la conexión entre el intestino-cerebro, lo que puede llegar a producir un mayor problema de neurodegeneración. Claro, es que aquí estudios así a largo plazo, porque realmente la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal cuando ha explotado ha sido en las últimas décadas, pues no hay todavía estudios a fondo como para ver hasta qué punto esto puede influir. Yo lo que como resumen diría que hay que descartar enfermedad celíaca y sensibilidad gluteno celíaca siempre en enfermedad inflamatoria intestinal y yo siempre haría retirada de cereales con gluten y otras prolaminas y caseína en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y evaluar la respuesta. Importantísimo el tema de la vitamina D, fundamental. Y los probióticos, pues yo diría de no tomarlos de forma motu propio, porque quizás te tomas uno y no es el que necesitas, sino si se toman, ojo, si estás con síntomas de distensión abdominal y tal, mirar siempre si hay SIBO, si hay sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Que no te digan, no, como tienes enfermedad inflamatoria intestinal, pues tiene la tripa hinchada. Bueno, es que a lo mejor tienes un SIBO, tienes un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y no te lo están mirando, ¿no? Entonces, estas tres cosas quizás son de las más básicas. Y siempre, dentro de lo posible, si uno se puede ir a un nutricionista especializado en esto, pues mejor. Muy bien, pues fantástico resumen, ¿no? Yo creo que nos quedamos con estas grandes ideas que nos vienen muy bien, además súper puntuales, una horita como habíamos establecido. Así que pues cerramos aquí la sesión, voy a dejar de grabar. Muy bien, pues muchas gracias.